Buenas noches, bienvenidos a lo mejor de todo personal. Estas son las historias que han marcado a México y a la sociedad. Es uno de los hombres más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, considerado incluso por el país vecino como el enemigo número 1. Se trata de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Su paradero se ha convertido en un mito. Hay quienes aseguran que está en Argentina, que va con frecuencia a Colombia e incluso que se vincula con acciones delictivas en Europa. Se decía había caído en un enfrentamiento entre el ejército y delincuentes, pero no en México, sino en Guatemala. La información filtrada hablaba de que Guzmán Loera podría haber sido abatido en el Petén, zona selvática frontera con México. Todo sonaba demasiado inverosímil hasta que el secretario de Gobernación de ese país, Mauricio López, declaró que entre los muertos podría estar el capo. Agencias muy reputadas como Stratford insisten cotidianamente en que el Chapo reside en el vecino país. Las autoridades de Guatemala también han sostenido que opera desde su país y que allí manejan el narcotráfico sus principales rivales, los Zetas. Las tres cosas terminaron siendo verdades a medias. Primero, el narcotráfico en Guatemala es manejado por guatemaltecos. En Petén, donde se dijo que podría haber caído el Chapo Guzmán, es una zona selvática con pocos habitantes y donde se dieron enfrentamientos durante la Guerra Civil. En este mismo lugar, el control estuvo a cargo de paramilitares, grupos de izquierda y caiviles, que son militares de élite que se enfrentan a la guerrilla. Con el tiempo, se han ido formando por lo menos 3 grandes cárteles eminentemente guatemaltecos, con sus redes de protección y corrupción, sus propios enfrentamientos y sus aliados en México. Las autoridades en Guatemala insisten en que los cárteles mexicanos contaminaron su país, pero no es cierto. Entrar a la red que maneja la droga desde afuera es fácil. Lo que realmente pasó es que los Zetas y el Cártel del Pacífico se asociaron con grupos locales y algunos tomaron, sobre todo en el caso de los Zetas, una suerte de franquicia. Allí están los grandes depósitos de drogas, de precursores químicos y de armas que compran los cárteles mexicanos a sus socios del otro lado de la frontera. Pensar que el Chapo se encuentra en Guatemala cuando podría tener una red protectora a su favor en México resulta poco verosímil. En el mundo del narcotráfico, lo más importante no es el negocio, sino las lealtades, y es poco creíble que los aliados más leales del Capo estén en Guatemala o en México. Si el Chapo estuviera en ese país, terminaría a merced de sus aliados y sus relaciones políticas y policiales que conforman una trama muy local, menos teniendo como presidente a quien en su momento coordinó su captura y entrega a la justicia mexicana, el general Otto Pérez Molina. Pasaron las horas y se confirmó la falsedad de la noticia. Joaquín Guzmán Loera no había sido abatido en Guatemala, tampoco hay indicios de que siquiera haya estado ese día en el Petén. Rumores que hoy siguen manteniendo en un mito la ubicación del capo más buscado del mundo. No es la primera vez que anuncian su captura, ni su presunta muerte. Mucho se ha especulado sobre los movimientos de Joaquín el Chapo Guzmán. Desde las predicciones del Brujo Mayor hasta la confusión de las autoridades guatemaltecas. Esos rumores y contradicciones hacen que el destino del Chapo forme parte del debate público. Sus hijos, sus exesposas, su hermano, sus lugartenientes, sus personas de confianza, todo el círculo que rodea al capo de la droga más buscado se ha visto atrapado en diversas ocasiones por las autoridades y también por el fuego cruzado. No obstante, el Chapo sigue siendo un prófugo escurridizo. Hasta ahora son 6 veces las que supuestamente ha sido asesinado o arrestado, aunque en realidad solo una fue verdad. El 9 de junio de 1993, Joaquín el Chapo Guzmán fue arrestado en Guatemala. El asesinato del cardenal Juan Jesús Posado Campo no solo había calentado la plaza de Guadalajara, también había puesto un precio a la cabeza del líder del cártel de Sinaloa. El homicidio de un jerarca de la iglesia era un asunto de suma gravedad. La tesis de la confusión culpaba a 2 bandos rivales, el cártel de Sinaloa y el de Tijuana. La PGR ofreció una recompensa de $1 millón por la captura del Chapo. Después del asesinato del cardenal, Joaquín Guzmán Loera fue ubicado en la frontera de Jalisco y Michoacán. Los investigadores del Centro Nacional contra las Drogas siguieron su pista por todo el altiplano, hasta Chiapas. Fueron siguiendo el rastro de un celular que emitía señales de manera intermitente. Las autoridades supieron que el capo había huido hacia Guatemala y que tuvo una corta estadía
en El Salvador. Los números celulares que usaba el capo fueron intervenidos. Las tarjetas de débito y crédito que utilizaban nombres de terceros fueron boletinadas. El Chapo huía literalmente con lo que traía puesto, 3 escoltas y unas cuantas armas. Pero las autoridades de México, El Salvador y Guatemala operaron de manera conjunta. Ya en El Salvador, el Chapo se vio acorralado y tuvo que regresar a Guatemala. Ahí se alojó en el céntrico Hotel Panamericano, lugar donde finalmente fue arrestado por los militares. De inmediato el capo fue trasladado a una unidad militar y comenzó un operativo para entregarlo a las autoridades mexicanas. En la captura y traslado tuvo un papel importante de la mano del jefe del Servicio de Inteligencia Militar guatemalteca. Su nombre era Otto Pérez Molina, actual presidente de ese país. La entrega se realizaría en tierras mexicanas el 11 de junio a las 11 de la mañana. El temor de que Joaquín Guzmán Loera fuera rescatado o liberado crispaba los nervios castrenses. La idea era poder trasladarlo al aeropuerto de Toluca para que de ahí fuera llevado al penal de máxima seguridad de Almoloya. A las 6 de la mañana del 11 de julio de 1993, 2 pelotones de fusileros paracaidistas fueron asignados al traslado del prisionero. La Secretaría de la Defensa puso al servicio de la PGR un avión militar y a un coronel al frente del operativo. Era el jefe de la Policía Judicial Militar, Guillermo Álvarez Nara. Por parte de la PGR, los funcionarios designados fueron Jorge Carrillo Lea y el titular del Centro, Alejandro Alegre. Para asegurar la entrega del prisionero, los militares establecieron un perímetro de 200 metros. De parte de la milicia guatemalteca, el responsable del operativo era el comandante Ricardo Bustamante. El Chapo fue trasladado a un cuartel militar mexicano donde fue revisado por un médico legista. Su salud era en general buena. Solo presentaba escoriaciones en muñecas y tobillos producidas por su traslado tras el primer arresto. En el avión el Chapo fue interrogado. Ahí hizo su primera confesión a las autoridades mexicanas. Acusó al ejército de Guatemala de haberle cobrado $1,5 millones para darle protección y mencionó al teniente coronel Carlos Humberto Rosales. También acusó a un subprocurador mexicano a quien dijo que le pagaba mensualmente $250,000 para que lo dejaran trabajar. Y en Toluca el Chapo fue trasladado al penal de Almoloya y fue recibido por su director Juan Pablo de Tavira. Las únicas imágenes que conocemos de él fueron grabadas en ese momento. 2 años después, Joaquín Guzmán Loera intentó fugarse de Almoloya, por lo que fue trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco, donde debía cumplir una sentencia de 20 años por delitos contra la salud, asociación delictuosa y cohecho, penal del que se escapó el 19 de enero de 2001. Desde entonces su paradero y detención ha sido el quebradero de cabeza de las autoridades. No van a servir todas las rejas y millones de pesos en sistemas de seguridad si los presos se salen por las puertas. Alguien ha dicho que el señor Guzmán no se escapó, lo sacaron y tienen razón. El 19 de enero del 2001, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, escapó por la puerta principal de Puente Grande, en Jalisco, denominado por las autoridades de alta seguridad. Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública Federal, dio la noticia. Lamentablemente ayer, a las 23:35 horas, el licenciado Leonardo Beltrán Santana, director del Centro Federal de Readaptación Social, hasta el día de hoy ejerció una alarma por tentativa de fuga. Se identificó el posible camino de evasión que va desde su celda, la que era su celda en el módulo 3, pasando por el comedor, la lavandería, el departamento de mantenimiento, para presumiblemente escapar finalmente por la zona donde se concentra el desperdicio y la basura. Había varios carritos que utilizaban para sacar la basura y llevar la ropa sucia a la lavandería. En uno de estos carros colocaron los cómplices del Chapo un colchón y varias sábanas para que se ocultara, mientras en su celda colocaron una cortina para que no se notara su ausencia. Francisco Javier Camberos Rivera, alias El Chito, empleado del área de mantenimiento, fue el encargado de empujar el carrito ya con el Chapo Guzmán adentro. Así, cruzó primero el diamante de seguridad denominado B7, en donde se abrió una puerta electrónica, y continuó hasta la zona B6 y B4, en donde el Chito
fue auxiliado por el custodio Víctor Manuel Godoy, porque en las puertas se encontraron 2 botes de basura bloqueando, y continuaron hasta el filtro B2, en donde el Chito siguió solo hasta el área de aduanas de vehículos. Así llegaron hasta el estacionamiento general de los empleados, en donde el Chapo se ocultó en la cajuela del carro de su cómplice, y se dirigieron al retén principal de acceso al penal, en donde había 5 vigilantes, y aproximadamente a las 8 de la noche con 40 minutos salió el vehículo sin que fuera revisado. En el penal de Puente Grande se había construido todo un esquema de protección y seguridad en torno al Chapo Guzmán. A Héctor Luis, el Güero Palma, y Arturo Martínez Herrera, el Texas, integrante del cártel de Nuevo Laredo, Tamaulipas, protección en la que participaban la mayoría de los custodios y las autoridades de esa cárcel. Fue entonces cuando se difundió desde el ámbito federal que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Guadalupe Morfín, estaba solicitando que se disminuyeran las medidas de seguridad en Puente Grande. Pero en realidad, lo que estaba haciendo Morfín, tanto ante las autoridades de Jalisco como ante la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era denunciar ese sistema de protección y las agresiones que habían sufrido 3 custodios que no habían aceptado participar en él y que habían presentado su declaración ante Morfín. Las denuncias fueron ignoradas hasta que Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública, pero con enormes diferencias con el nuevo titular, Alejandro Gertz Manero, fue a ver qué sucedía en Puente Grande a pedido expreso de Morfín. Tello Peón, al llegar a Guadalajara, tuvo una reunión con el director del penal, Beltrán, y otra con Morfín. Escuchó el testimonio de los celadores que estaban protegidos por la Comisión Local de Derechos Humanos y pidió refuerzos urgentes de la Policía Federal para retomar el control de esa prisión. Esos refuerzos llegaron en la noche y el operativo se instaló cerca de las 22:30 horas. A las 21:45 horas se había visto por última vez a El Chapo en Puente Grande. Ahora sabemos que a esa hora se trepó al carro de lavandería, salió del penal y abordó un carro que lo estaba esperando. Se fugó media hora antes de que se estableciera el nuevo mecanismo de seguridad en el penal. El cártel de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán, ahora llega hasta Australia. Utilizó sus redes criminales establecidas en Chicago para llevar droga a ese país. El capo más buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses quizá tenía información de la Comisión Australiana del Crimen de 2011 que señalaba que el kilo de cocaína se pagaba 100 veces mejor que en Sudamérica. En noviembre de 2011, un informe de la DEA reveló que el cártel de Sinaloa, también liderado por Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa, el Azul, tomó el control del tráfico de marihuana en Chicago, así como en la ciudad de Atlanta. La DEA aseguró que con el dominio de la venta de la droga en esas ciudades estadounidenses, incursionaron con la venta de heroína, cocaína y metanfetaminas. Por ello, una vez controlado el mercado interno, buscaron expandirse, ahora mirando a Australia. Nuevos documentos judiciales de Estados Unidos citados por la agencia de noticias Associated Press establecieron que el cártel de Sinaloa, vinculado con una red de narcotraficantes de Chicago, enviaban a ese país varias toneladas de cocaína al mes. La operación se llevaba a cabo a través de aviones privados que despegaban desde Chicago con los cargamentos de droga. Una vez descargada, los aviones eran llenados con millones de dólares para su retorno. La información está basada en una investigación de la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, en la que se señala que un 10% del pago del estupefaciente se destinaba a la nómina de los pilotos. Este caso se descubrió por una denuncia de la DEA presentada ante un tribunal de Illinois contra José Juanito Mares Barragán, de 31 años, detenido el 22 de enero de 2013 y acusado de dirigir el grupo delictivo en Chicago. La denuncia señala que Mares Barragán y otros jefes del grupo identificados como Individuo A se reunieron el 13 de enero de 2012 con un informante llamado CS1 para discutir la exportación de cocaína desde Estados Unidos a Australia. El testigo comentó que sus asociados estaban moviendo millones de dólares mensuales y ese dinero se utilizaba para más compra de cocaína.
En reuniones anteriores, CS1 se hizo pasar por un piloto y el individuo A le preguntó si estaba interesado en trasladar millones de dólares desde Australia a Estados Unidos. CS1 accedió, cargó la avioneta con millones de dólares y los trasladó hasta Chicago. Una vez entregado el dinero, vino la detención de Mares Barragán. Se descubrió el plan del Cártel del Pacífico de expandir aún más sus tentáculos. Su nombre de pila decía mucho de su oficio. Le decían el fantasma y era considerado el sujeto que cuidaba la espalda de uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El nombre real de El Fantasma es Jonathan Salas Avilés. Durante más de una década se le conoció como la sombra del Chapo. No existía otro que conociera a detalle los movimientos del capo de la mafia. Tenía bajo su mando la coordinación de escoltas del número 2 de la lista de los hombres más buscados por la DEA. Por aire y tierra, la Marina desplegó un centenar de elementos de seguridad tras la pista del Fantasma, que se encontraba en Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa. El comandante de la Tercera Región Militar, Moisés Melo García, confirmó su detención y la muerte de 4 de los escoltas del Chapo Guzmán. Él fue asegurado, por decirlo así, acá en el área de Costa Rica, y fue una actividad que se llevó a cabo con precisión, la cual no originó ningún disparo, ninguna actividad en contra de algunas terceras personas, y considero que con eso pues es una manera de proteger al resto de la población. Dentro de la estructura criminal de los narcotraficantes existen 2 debilidades. La primera tiene que ver con las actividades financieras, cuando disminuye el efectivo y no hay capacidad de operación con empresas fantasmas. Todo eso puede comenzar a preocupar a los delincuentes. El otro talón de Aquiles es ver vulnerada su seguridad. Los hombres que se dedican a cuidar a los mafiosos son, por lo general, eso y mucho más, sus vigías. Esa era la función de Jonathan Salas Avilés. El Fantasma comandaba un centenar de pistoleros. Dentro de su récord criminal, adiestraba a sus hombres y había creado una especie de búnker para defender al Chapo Guzmán. No es la primera vez que la Marina y el Ejército iban detrás del rastro de Avilés. El 1 de marzo de 2012, el Fantasma participó en otro enfrentamiento con elementos de la Marina Armada de México. Esa vez, el operativo se desplegó cerca de la localidad de Oso Viejo, en la sindicatura de Quilá, en Culiacán. Una camioneta propiedad del Fantasma fue incendiada y 2 de sus escoltas fueron abatidos por la Marina. En un principio, las autoridades señalaron que llegando a la comunidad fueron recibidos con disparos por varios hombres armados. La Marina ya tenía previo conocimiento de que en Culiacán los escoltas del Chapo deambulaban a sus anchas. De ahí que no fuera sorpresa que un grupo de hombres los recibieran a plomazos. Mucho se especuló entonces sobre la muerte de Salas Avilés. Incluso circularon varias noticias donde afirmaban su deceso. Fue hasta que la Marina hizo público un comunicado donde confirmó que el Fantasma no había sido abatido, pero sí 2 de sus hombres. En la comunidad de Oso Viejo se encontraron casas con equipo tecnológico y armamento de grueso calibre. Pero esa vez, Jonathan Salas Avilés salió ileso. Han pasado 10 meses desde ese operativo que pudo acabar con el liderazgo del Fantasma en Culiacán. Hoy ha sido detenido por los mismos hombres que meses atrás le seguían los pasos. No se movió de su terruño, seguía ahí en Culiacán, donde varios habitantes sabían de sus andanzas e incluso le brindaban protección. 8 vehículos de la Marina y 3 helicópteros fueron necesarios para cortarle las alas. Todo señala a que México podría estarse convirtiendo en una plataforma mundial de producción de metanfetaminas. Recientemente el ejército decomisó en Jalisco 15 toneladas de metanfetaminas.
El hallazgo constituye un hecho sin precedentes. Las 15 toneladas corresponden a la mitad de todos los decomisos a escala mundial. Todo apunta a que el Cártel del Pacífico ha logrado expandir sus tentáculos a nivel mundial, convirtiéndose en un productor y manufacturero de drogas sintéticas por excelencia. El Chapo Guzmán y su cártel venido de Sinaloa tienen el dinero y la infraestructura suficientes para distribuir y producir drogas a nivel mundial. Estas declaraciones fueron hechas por Antonio Mazzitelli, delegado regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los decomisos de esta magnitud podrían hacer imaginar una expansión del cártel de Sinaloa hacia los mercados de América Latina y Asia, precisó Mazzitelli. Los decomisos significativos de metanfetaminas en México han hecho pensar que el cártel sinaloense está tratando de dejar la dependencia de Colombia, principal productor de cocaína. Con el paso de los días se ha demostrado que el consumo de metanfetaminas en Estados Unidos ha ido en aumento. De ahí que el Chapo y su séquito de producción y distribución de drogas se esté especializando continuamente en la producción de estas sustancias. Los químicos y enervantes de las hoy conocidas bajo el seudónimo de meth podrían estar llegando a México desde Asia. Diversas capturas de mexicanos en China, Hong Kong y Malasia demuestran que poco a poco el mundo de la mafia mexicana se expande por estos territorios. Pero ¿qué hace que los mexicanos dedicados al narcotráfico viajen hasta Asia? La respuesta parece ser metanfetaminas. Los narcotraficantes mexicanos tienden sus lazos en naciones como China, India y Malasia, donde obtienen precursores para elaborar drogas sintéticas. Al ser controlados en nuestro país, muchos productos químicos para la elaboración de estas drogas se encuentran de manera exclusiva en Asia. La efedrina, por ejemplo, es una sustancia vital para la elaboración de metanfetaminas. La obtención de efedrina es bastante común en China desde hace ya varios años. Su procedencia viene de una flor conocida como mahuang. Al sintetizar esta flor, se obtiene un polvo que es base para algunos medicamentos y para muchas drogas prohibidas. Para el narco mexicano, la ruta de drogas vía Asia ya es de vital importancia. De allá vienen los químicos que hoy ponen a vibrar a miles de estadounidenses al son de las metanfetaminas. Las mafias más poderosas del mundo, la japonesa conocida como la Yakuza y las tríadas chinas, operan a plena luz del día. Son prácticamente legales, ligadas a grupos empresariales y de gobierno. El poder de la mafia y sus canonjías no se guardan en el submundo, se ostentan. De los yakuza se han hecho estereotipos, los mismos que se exhiben en las películas. Hombres de lentes, tatuajes y flamantes automóviles Mercedes-Benz color negro, símbolo de poder. Mafiosos, pero no todos son iguales. Así lo dijo un yakuza en una entrevista poco común a una agencia internacional. Aseguró que un yakuza tradicional no hace daño a la población, al ciudadano de a pie, pero que los tiempos han cambiado y algunos que ya no son tradicionales han claudicado porque ahora todo es dinero. La deslealtad a la organización se castiga con la amputación del dedo meñique, para quien quebrante lo que según ellos es un código de ética. La Yakuza tiene un nutrido compendio de actividades, desde lavar dinero hasta inversiones legales en la construcción y los espectáculos, de la prostitución y la pornografía, al tráfico de armas y drogas, del contrabando a la especulación de bienes inmobiliarios y la extorsión. Están en todos lados y todos saben dónde están, cuyos tentáculos, según reportes documentados, se han extendido hasta el cártel de los Arellano Félix. A través de las tríadas, estas mafias de origen asiático que se remontan al siglo XVII y otros grupúsculos que controlan el tráfico de opio y la heroína desde el Triángulo de Oro. El Departamento del Tesoro aplica nuevamente al cártel de Sinaloa la norma básica cuando quiere capturar a su gran pez, follow the money. Lo hizo con Al Capone y ahora lo hace con los cabecillas del triunvirato criminal. Y en particular con su cabeza más visible, Joaquín el Chapo Guzmán. En la sierra de Durango hicieron fiesta privada, puros grandes invitaron de Culiacán y Chihuahua, se festejaba una boda realizada.
fiesta casi mítica, una unión digna de corrido. Se habla de un comando de cientos de cuatrimotos que acordonaron todo el pueblo. Otros dicen que la fiesta la amenizaron los Canelos de Durango y que los invitados disparaban tiros de AK-47 al cielo. De hecho, fue la fiesta más comentada del 2007 en todo Durango. Se trata del enlace matrimonial entre Emma Coronel y Joaquín El Chapo Guzmán. Se supone que ocurrió en la Sierra de Durango, en el municipio de Canelas. Supuestamente, Emma Coronel y El Chapo Guzmán se conocieron cuando ella era candidata a reina de la Feria del Café y la Guayaba. Pronto se supo tras bambalinas que el principal patrocinador de Emma era el Capo. Y pronto se supo también que había iniciado un romance que tiempo después terminó en una gran boda. Uno de los más emocionados durante el enlace matrimonial fue el papá de la novia. Se trata de un hombre conocido como Inés Coronel Barrera y quien se presenta como ganadero. Los lugareños más bien lo ubican como un agricultor dedicado a la siembra de amapola y marihuana. Y hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señala como lavador de dinero al servicio del cártel de Sinaloa. Muy buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado y esto fue lo mejor de Todo Personal. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias.